Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este World of Warcraft. Ya vamos por el vídeo 2, ¿vale? O esta parte 2, que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el vídeo anterior, que hicimos un par de turnos, nos cargamos ya aquí a un bichejo maloso. Y vamos a continuar con nuestra aventura para intentar descubrir dónde está el Lord Kazak, este dichoso, que va a ser telita, ¿vale? Entonces, lo primero de todo va a ser que, si os acordáis en el turno anterior, pues nos equipamos, ¿vale? Pero no le dimos la vuelta a las fichas de turno. Pues venga, vamos a darle la vueltecita a las fichas de turno. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues a ver, puedo arriesgarme e intentar matar a este maloso, ¿vale? O bien viajar aquí, ¿vale? Compro cualquier cosa que haya... Bueno, primero de todo, movemos aquí al turno 3, ¿vale? Que no se me olvide. O movemos aquí y yo qué sé, hacemos... Yo qué sé, una comprita guapa. O intento comprar algo y después le machaco. Es que no sé si va a haber algo en el mercader que merezca la pena, ¿eh? No sé. Vamos a ver primero, a ver qué fuerza tiene ese bicho. Vamos a ver qué es lo que tiene. Tenemos este por aquí, ¿vale? Rojo, nivel amenaza... Perdón. Es un espectro. Es un espectro. Vale. Amenaza 7, ¿vale? Ataque 7. Y salud 9. Ataque 7, colega. Es que me puede destrozar perfectamente. No tengo para bloquear tanto. 1, 2, 3... 4, 5, no tengo para bloquear. Podría bloquear como muchísimo 5, ¿vale? No podría contra él. No podría contra él. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer, yo creo que es lo más factible, es venir aquí e intentar comprar algún arma, algo que me apañe, ¿vale? Algo que me apañe. Entonces, vamos a hacer la primera acción de movimiento, lo vamos a hacer ambos, ¿vale? Lo va a hacer ambos y entonces se va a mover 1 y 2 y con esto vamos a hacer yo que sé, una acción de pueblo, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer la acción de pueblo. Vamos a mirar qué es lo que tiene el mercader. Vamos a ver si a lo mejor nos compensa más comprar una cartita de entrenamiento para esto. Bueno, de entrenamiento, una carta de estas facciones. Vamos a echar un ojo y ahora decidimos. Bueno, pues en esta ocasión no hay nada que merezca la pena. La verdad es que aquí el mercader se ha portado regulero, ¿vale? Porque somos de nivel 1 y solamente está el bastón ajado, que si recordáis el enano tenía un filo del cazador, ¿vale? Que también añade un dado rojo y esto lo único que hace es añadir, repetir tirada. O sea, es que no, ni me compensa. Ni me compensa siquiera. Pues nada, pues lo que vamos a hacer va a ser de descanso, porque así puedo recuperar 1 de energía, ¿vale? Que me falta para nuestro hechicero, ¿vale? Así que le recupero 1 de energía y con esto terminamos el turno, ¿vale? Ya no hay nada más que hacer, pues continuamos con el turno 4. Con el turno 4, bueno, pues ahora ya viene una carta guapa de estas de evento. Vamos a ver lo que nos dice por aquí. ¡Buah! Ya hay que coger la siguiente, ¿eh? Otro camino al poder. Cada personaje puede reemplazar de inmediato alguno o todos de sus talentos actuales con otro talento del mismo nivel o menor. O cada personaje puede ganar de inmediato una cantidad de oro igual al doble de su nivel. Evidentemente, pues voy a coger esto, ¿vale? ¿Que tenemos nivel 1? Pues cogemos 2 de oro... ¡Ay, va! Que se me va por ahí. 2 de oro para el enano, ¿vale? Y 2 de oro que le voy a dar a nuestro hechicero. Fenomenal, fenomenal. Vale, y hay que coger otra cartita más porque aquí pone un más, ¿vale? Eso significa que cogemos otra carta. Vale, pues venga, aquí dice Zeppelin Goblin. Comenzando por el personaje con menos experiencia, decide cualquier empate de forma aleatoria. Vale, cada personaje puede moverse hasta una región que contenga una de las rutas de vuelo de su facción y esté libre de personajes enemigos. O sea que podríamos... Bueno, si ya estamos aquí. ¿Veis? Esta zona de aquí es para poder ir a otra zona
que se pueda volar, o sea que podríamos volar hasta aquí, por ejemplo, hasta el pico de Águilas, ¿vale? Por ejemplo, hasta el pico de Águilas, o bien hasta de aquí, la cicatriz apestosa, ¿vale? Por ejemplo, pero no me interesa, así que, pues continuamos, ¿vale? Ha sacado un más, pues continuamos. ¡Oh! Joder, yo no sé cómo he barajado esto, la Virgen. Venga, casa de subasta. Esperar, yo creo que no había que cogerlo, ¿eh? Esperar un momento, voy a mirar esa parte de reglas que no me acuerdo muy bien. Vale, pues él debe de seguir robando hasta que ocurran dos cosas. Se robe una carta normal o bien se robe una carta de evento de este tipo, pero con el mismo nombre, ¿vale? Bueno, en este caso hemos robado esta que era la casa de subastas. Los personajes deben empujar por el siguiente objeto subastado. Pues para la capucha de la sombra. La capucha de la sombra es un objeto con atadura. Vale, pues vamos a pujar por él. Yo qué sé, voy a dar... Mirad, 3 de oro que le da el enano, ¿vale? 3 de oro que le da el enano. A ver, en este caso... Bueno, 3 de oro. Incluso puedo pagar 1 de oro perfectamente, ¿vale? Pues sí, voy a pagar 1 de oro y a tomar viento. O si no, lo que voy a hacer, voy a coger la capucha esta, voy a ver qué valor tiene y lo que cueste, si puedo pagarlo, pues lo compro. ¿Que no puedo pagarlo? Pues no lo compro. Y ya está, ¿vale? Así es como voy a hacer que funcione el tema de la casa de subastas esta. Vale, es una capucha de la sombra. Esta carta puede utilizarse como una carta adicional de poder instantáneo en la hoja de personaje de propietario. Vale, capucha de la sombra. Vale, dejadme que lo busque y ahora lo vemos. ¡Madre mía! Que ya no me acordaba de esto. Que cuando tú cogías un objeto de la casa de subastas es la propia carta, ¿vale? Entonces voy a pagar 1 por ella para dárselo a nuestro colega el enano y ya está. Y dice que la capucha de la sombra, esta carta puede utilizarse como una carta de poder adicional instantáneo en la hoja de personaje del propietario. La capucha de la sombra es un objeto con atadura, o sea que se queda ligado a este personaje, ¿vale? Y dice, cuando el propietario de este objeto sea derrotado, descarta esta carta, devuelve cualquier poder instantáneo que hubiera en ella al libro de conjuros del propietario. Vale, pues ya está. Una chuminada, la verdad, pero bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Queda ligada, no ocupa espacio ni en la mochila, ni en nuestro librito de conjuros, ni nada. Simplemente queda aquí con el personaje y ya está. Como un talento, ¿vale? Bueno, pues seguimos robando, porque ahí ponía un plus. Vale, allá viene una carta normal. Ahora sí que sí. Una venganza espectral. Jefe. Cada personaje debe colocar de inmediato la mitad de su oro redondeando hacia abajo sobre esta carta. Coño, esta yo creo que lo jugamos en la partida anterior. Vale, pues la mitad son 2, ¿vale? Y 3 y 2, 5, pues son 3 que tengo, porque tengo 6 con el enano, ¿vale? Pues tenemos 6, ¿vale? Pues con esto, vamos a ver, lo ponemos por aquí y nos dice... viaja hasta la cruz de Garron, sí, en la zona amarilla, así que debe de estar por allí. Vale, y derrota a la hueste de los espectros que está robándole sus riquezas a la tierra. Vale, pues tiene 7 de amenaza, pero antes de eso, dame un momentito que voy a coger el token para ponerlo en su sitio, que es donde nos manda esto. Un momento. Bueno, había dicho amarillo, pero es naranja. O sea, yo estoy daltónico total. Veo menos que un gato escayola. Es que así no se puede. Venga, pues tenemos aquí la fichita del jefe. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta cosita tan guapa y tan maja. Viaja hasta allí y derrota a la hueste de los espectros que está robándole por las riquezas a la tierra. ¿Vale? 7 de amenaza, 0, o sea, 10 de ataque y 6 de salud. Casi nada. Casi nada de nada. En este caso, aquí, este no lo tenemos que hacer caso, ¿vale? A este numerito, porque este es solamente para... ¿cómo se llamaba el otro malo maloso con el que jugamos? Que no me acuerdo. Bueno, contra otro jefe, ¿vale? Que es para que se moviese en la dirección donde tenía que ir, y en este caso no hace falta, ¿vale? Al final de cada asalto de combate en el que la hueste espectral no haya sido derrotada, cada personaje participante recibe 2 fichas de aturdido. ¡Ay, boh! La Virgen. Pues esto está cojonudamente mal,
¿vale? A ver, recompensa, nos da X, o sea, 10, ¿vale? 10 monedas de oro y 4 de experiencia, ¿vale? Perfecto. Bueno, X en realidad no son 10, sino sería en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Nos darían estos 5 puntitos de... Bueno, estos 5 de oro, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Venga, lo voy a dejar por aquí para tenerlo a mano y así intentar acordarme que lo tengo por aquí, ¿vale? Para poder luchar en caso de que vaya hacia esa dirección. Esto de aquí se descarta, ¿vale? Junto con nada más. Junto con nada más. Vale, pues eso se descarta y ya quedamos apañados. Muy bien, pues a ver, vamos ahora a realizar el turno 3. Vamos, yo creo que podemos ir a pegar a ese bicho, ¿vale? A ese malo maloso. A esos malos malosos, porque yo creo que podemos hacerle pupa, ataque 3 nada más, ¿vale? Y perdemos 1 de salud si sacamos un 1 o un 1 rojo o un 1 azul. Personaje debe perder 1 de salud por cada resultado, ¿vale? Después del paso de repetir tiradas, ¿vale? Pues tenemos amenaza 4, así que con 4 más pues los puedo reventar. Vale, pues venga, voy a intentarlo, ¿vale? Venga, pues ¿qué vamos a hacer ahora en este pequeño gran turno que vamos a hacer? Primero nos vamos a mover, ¿vale? Con esto vamos a gastar... Vale, esto viene por aquí así, por ejemplo, ¿vale? Vamos a gastar estos tokens, ¿vale? Estos tokens se van tal, y con nuestro segundo token vamos a combatir, ¿vale? Y vamos a combatir con los dos a estos dos, nos vamos a enfrentar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Venga, voy a poneros la cámara por aquí abajo para que veamos qué dadetes tenemos que coger y empezamos a meter caña. Venga, vamos a empezar con el enano. El enano, ¿qué nos dice? Nos dice por aquí, final del paso de repetir tirada. Vale, aquí dice al final del paso de repetir tirada, ojo, con lo cual no podemos hacer nada. Pero tenemos por aquí, añadir un dadete azul, ¿vale? Tenemos aquí por el viejo arcabuz, ¿vale? Ahora, el filo del cazador, un dadete rojete. Y ahora aquí un dadete verdecito, ¿vale? Por el tema de la capa esta del cazador. Vale, pues vamos a tirar los dadetes. Pues la verdad es que no son muchos, ¿eh? Son 3 dados nada más. Venga, vamos a coger por aquí nuestra calaverita guapa. Vale, y tenemos que sacar un 4 o más, ¿vale? En este caso, pues hemos tenido... Pues hemos tenido mogollón de cositas. Vale. A ver, cositas guays. Lo primero de todo, tenemos aquí esto y esto, ¿vale? Todos son impactos, porque acordaros que necesitamos un 4 o más, ¿vale? Porque la amenazase de 4. Entonces, venimos aquí, ponemos uno, en daño ponemos otro y ponemos un escudito, ¿vale? Por el dadete verde. Y ahora, dice aquí... Avista un 7 o más, ¿vale? Para lanzar un dado adicional. Y aquí dice, cambia el resultado de hasta 2 dados, ¿vale? Bueno, en este caso no me va a hacer falta. De momento. Entonces, tengo que añadir avista un 7 para lanzar un dado adicional azul en el es en el paso de repetir tirada. Vale, pues entonces tengo que añadir un azul, porque tenemos aquí un 7, vale, sale un 8, cojonudo. Venga, como ninguno. Vámonos, 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 vámonos. Venga, vamos ahí. Entonces, tenemos un 8. Es otro impacto. Vamos, vamos. Vamos que nos vamos. Perfecto. Pues ya tenemos la parte esta. Ay, esperad un momento. Un momento, me falta una cosa. Acordaros la habilidad que tiene nuestro hechicero, ¿vale? Que nos da la posibilidad de lanzar un dado verde por cada aliado, ¿sabes? Uno para cada aliado. Pues entonces, patatín, mirad, uno verde, perfecto. Con lo cual sigo estando protegido. Vale, venga, pues ahora, ¿a quién le toca? Pues le toca efectivamente a nuestro hechicero. Nuestro hechicero al comienzo del asalto de un combate, pues dadete azul. Vale, este de aquí, este dado verde, pues evidentemente no se puede utilizar, ya que es solamente para los aliados, nada más, no para sí mismo. Voy a utilizar uno de energía, ¿vale? Para obtener aquí, añade un dado azul a tu reserva, ¿vale? Pues esto se va a tomar viento. Un dado azul a mi reserva. Ahora añado 2 dados rojos y uno verde, ¿vale? Por la espada esta, bueno, la forma de oso, que nos viene fenomenal. Y la capa del camuflaje que nos da otro verdecito, ¿vale? Pues ya, con esto vamos a tirar los dadetes.
y que sea lo que tenga que ser. Y dice aquí, al final de tu paso de repetir tirada, avista un 5 azul o rojo para obtener +1 de desgaste. ¡Oh! 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 Vamos para allá. Vale. Vale, vamos a ver. Tengo por aquí. Ni un solo impacto, colega. Ni un solo impacto. No me lo puedo creer. Y no tengo para repetir tiradas ni tengo nada. Ni un impacto, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pero qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, mal, fatal. Vale. Pues ya está. Pues ya está. Pues nada. Pues no podemos hacer más. Ha sacado un 1. Esto significa que hay que quitarle una herida, ¿vale? Le hace una herida uno de los bichos, porque acordaros por aquí que venía que que el personaje al perder pues 1 de salud con un resultado de 1 rojo o azul, con lo cual 1 rojo o azul, ¿vale? Pues ya está. Así que no va a hacer absolutamente nada más. O sea, me ha dejado completamente tirado. Me ha dejado tirado. Vale, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a la fase de combate, ¿vale? Esto de aquí lo retiro. Vamos a la fase de combate. Yo pego 2, ¿vale? Estos tenían... ¿Cuánta vida tenían estos? Tenían salud 3, vale. Tienen 3 de salud, ¿vale? Pues no mueren ninguno de los dos y ahora ellos me van a pegar. ¿Con cuánto me pegan? Pues tienen ataque 3, con lo cual me van a pegar de 6, ¿vale? Ataque 3, ¿vale? Entonces, como son 2, me pegan 6, así sin más. Ahora, pim, pam, pum, fuera. Lo bueno, que solo puedo parar 3, con lo cual los otros 3 me lo como. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues evidentemente, lo que voy a hacer va a ser 2 que va a recibir el enano, ¿vale? Y uno que desgraciadamente se lo va a comer, pues nuestro amigo y el hechicero, que no ha hecho ni el huevo, ¿vale? Solo está aquí dando por culo y ya está, ¿vale? Este irá directamente al cementerio más cercano, ¿vale? Creo que es al cementerio o al poblado más cercano. No lo tengo ahora todas conmigo, pero bueno, lo vemos en un ratín, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que me vengo con esto, perdón, esto no, esto aquí, ahora le pego yo, ¿vale? Entonces ya uno de ellos se muere, ¿vale? Este, por ejemplo, se muere. Y el otro, pues, va a seguir combatiendo. Hay que seguir combatiendo, ¿vale? Pues entonces voy a retirar las fichitas estas. Por cierto, yo he puesto aquí esto y no estáis viendo que yo estoy moviendo los muñecotes. Bueno, lo estáis medio viendo, ¿vale? Que he retirado aquí al hechicero. Por lo menos que lo sepáis, que la habéis visto que lo he retirado porque se ha ido de varas y ya está. Vale, pues venga, hay que continuar hasta que caiga uno de los dos. Entonces, cogemos el enano. Venga, el enano. Tiene por aquí azul, ¿vale? Uno azul, tenemos por aquí uno rojo, ¿vale? Y tenemos uno verde también por aquí, ¿vale? Pues venga. Uno azul, rojo y verde. Vale, pues venga, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vale, pues de momento tenemos por aquí un 6 y un 5, que estos son impactos, pero este no es un impacto. No es un impacto, colega. No es un impacto y encima voy a morir. Fenomenal. ¿Vale? Este dice que le puede sumar. Dice, este lo puede convertir en un 3, ¿vale? Dice que al comienzo del paso de repetir tirada puedes cambiar un 1 o un 2 en un 3. Vale, este le puedo convertir en un 3. Y aquí me dice, al final de tu paso de repetir tirada, cambia el resultado de hasta 2 dados distintos de tal forma que el nuevo resultado de cada dado sea un punto más alto. Con lo cual, este le puedo convertir en un 4. ¿Vale? Y poco más. Poco más no, es que nada más. No puedo hacer más. Bueno. Pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pongo aquí el 4, pongo aquí el 6, pongo aquí el 5. Vale, pongo esto por aquí. En la caja de daño, la caja de defensa y este de aquí. Muy bien.
Ahora es la fase de pegar toñas. Le pego yo, vale, le hago un daño. Ahora él me pega con 3. Solo puede defenderme de 2. Con lo cual esto implica que me como una vida, o sea, me como una herida. Y es la única herida que me queda. Pues con esto lo que significa es que se muere. ¿Vale? Se muere. Entonces, este tío... tengo que ver si se va aquí o se va al cementerio, ¿vale? Tengo que mirarlo. Eso es que, como no me ha pasado nunca, la verdad es que no lo he mirado. Lo que sí puedo deciros es que la carta que tenía en la casa de subastas se va al garete. Aunque ponía por aquí que... a ver, ¿qué me dice? Esta carta, el personaje puede empujar. Esta carta puede utilizarse como una carta adicional de poder instantáneo. Capucha de sombra es un objeto con atadura. Cuando el propietario de este objeto sea derrotado, devuelve cualquier poder instantáneo que hubiese sobre ella al libro de conjuros del propietario. Vale, pues nada, no tengo ningún conjuro ni tengo nada, con lo cual, pues naranja de la China. Vale, pues venga, dadme un momentito que mire esa parte de las reglas que no me acuerdo cómo se hacía y continuamos. Vale, pues tengo dos opciones. Uno es venirme al cementerio que queda por la parte oeste, ¿vale? Que no me va a compensar porque yo tengo aquí todas las misiones, ¿vale? O venirme aquí y recuperar solo uno de salud y uno de energía. Con lo cual, todo lo de energía que yo tenía para el enano y para nuestro hechicero, pues se va al garete. Y no va a ocurrir nada más, ¿vale? El resto lo mantengo todo. Oro, experiencia y todo se mantiene tal cual, ¿vale? Aquí no se muere de manera permanente. Pues menos mal, porque nos ha pegado una paliza. Vamos, que la Virgen, ¿eh? Que la Virgen. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Pues pasa que este va a recuperar la salud por completo, ¿vale? Este bicho la recupera por completo. Entonces, ahora ya que estamos aquí, tenemos que realizar pues un turno nuevo, ¿vale? Ponemos por aquí nuestras fichitas y realizamos un turno nuevo. Esto significa que llegamos al turno 5, cogemos una cartita guapa y nos ha tocado, vale, porra de Troj. De nivel 1, cuesta 3 y dice que añade 1 a tu reserva de dados y al final de repetir a vista un 7 para lanzar un dado rojo adicional. Pues creo que lo voy a comprar. ¿Vale? Muy bien. Porque esto es una maza y este puede... ¡Ay, no! Este es solo bastón y espadas. Bastón y espadas. Bastón y espadas, tío, colega, jopetas. Pues me ha fastidiado todo el tinglao. Pues me ha fastidiado todo. No voy a poder comprar... Bueno, puedo comprarlo, pero no me sirve de nada, porque el... Joder, macho. Quería comprárselo para el enano. Lo quería comprar para el enano. Por cierto, una cosita que no he hecho es coger uno de salud para el enano y otro de salud para el hechicero, ¿vale? Dame un momentito que lo coja yo por aquí. Mira qué cuenco más majos de cristal, tope guapo. Esto ya es nivel, ¿eh? Esto ya es nivel. Venga, pues venimos por aquí, venimos por allá. Y le ponemos por aquí uno a cada uno. Y la primera acción que voy a hacer va a ser de descanso, ¿vale? Va a ser la primera acción que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a recuperar... ¿Cuánto era de salud? A ver, ¿cuánto era? Dice acción de descanso. Cuando un personaje realice una acción de descanso, puede recuperar de inmediato cualquier combinación de fichas de salud y energía igual a 2 veces el nivel. Vale, pues entonces recuperaré uno de salud para... o 2 de salud, venga. 2 de salud para el enano, ¿vale? Con lo cual vuelvo a tener 3. Y uno de salud para nuestro hechicero, así tiene los 2 máximos que puede tener y además uno de energía, ¿vale? Pues ya está. Pues fenomenal. Con esto hacemos nuestro primer nuestro primer turno. Bueno, nuestra primera acción del turno, mejor dicho, y con esto y un bizcocho, pues vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Me arriesgo? ¿Me vuelvo a arriesgar? Pues vamos a arriesgarnos, ¿vale? Venga, nos movemos. Con esto ya es nuestra segunda acción, ¿vale? Pongo por aquí nuestra segunda acción
Y pues vamos ahora ya al siguiente turno. No le puedo desafiar, evidentemente, porque no tengo más tokens para hacerlo. Entonces, tenemos que pasar al siguiente turno. Venga, turno 6. En el turno 6, como veis, no hay absolutamente nada. Pues le damos la vuelta a nuestros tokens. Tampoco tengo nada que equiparme, con lo cual, pues seguimos así como estamos. Vale. A ver, una cosita. Yo he matado ahí a un tío y no sé si al final me tenía que haber ganado algo. No me tengo que ganar nada porque hay que derrotar a los dos, ¿vale? Entonces ya sí que tenemos los 2 de experiencia que necesitamos para cada uno. Subir de nivel, 4 de oro que me da y me da bastantes recompensas por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Como es de nivel 2, tengo un plus de experiencia con un +1 de experiencia a cada uno, ¿vale? Entonces en vez de... no, miento, a cada uno no. En vez de 4 serían 5. 5 serían. Perfecto. Pues perfecto. A uno le sumo 3, a otro le sumo 2 y me quedo tan ancho. Muy bien. Pues vamos a pegarle, vamos a desafiarle. Esta vez no voy a cambiar la camarita, ¿vale? Porque ya habéis visto qué dados voy a utilizar. Pues con el enano va a ser un dado azul, un dado rojo y un dado verde, ¿vale? Pues venga, lanzamos por aquí. Necesitamos un 4 o más, ¿vale? Perfecto, pues muy mal, ¿vale? Vamos muy mal, pero que muy mal. Muy mal. Vale, este le puedo convertir... a ver, en el paso de repetir tiradas. Como no tengo para repetir tiradas, me dice que puedes cambiar un 2 o en un 3. Y este también. Si este le convierto en un 3, tal, y me como una herida. Me comería una herida. Pero a cambio, ese le machacamos. Que puede ser otra opción, ¿vale? Pues venga. Voy a usar forma de piedra, ¿vale? Que al comienzo del paso de repetir tirada puedes cambiar un 1, 2 en un 3, ¿vale? Pues tengo aquí un 2, vamos a ponerle este en un 3, ¿vale? Con esto de aquí me va a comer una... Ah, no me como una herida. No me como una herida. Acordaros que la herida solamente es para rojo y azul, ¿vale? Entonces no me lo como. No me lo como, pues fenomenal. Vale. Entonces este lo retiramos y con esto... Cogemos, le ponemos un token a la defensa por el dado rojo y uno de daño por el dado azul. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ver qué es lo que pasa con el pavo este, ¿vale? Con nuestro hechicero. Voy a utilizar uno de energía para utilizar ira y así añadir un dadete azul, ¿vale? Ay, por cierto, tengo que tirar un dado verde adicional, ya que cada personaje amistoso participante puede añadir un dado verde, ¿vale? Se me ha pasado por completo. Vale, un 5. Pues venga, perfecto. Pues con un 5 añadimos un escudito a la parte de la defensa. Para el enano. Muy bien. Pues venga, continuamos. Un azul por el poder de las sombras. Uno de ira que acaba de pagar su energía. 2 dados rojos y uno verde, ¿vale? Por la forma del oso y otro dado verde por la capa de camuflaje. Pues venga, vamos allá, venga. Vale, perfecto, ahora sí que sí, ahora ya la cosa ha cambiado un poquito bastante, ¿vale? Vamos a ver, algo de repetir tiradas. A ver, dice que aviste un 5 rojo o azul, ¿vale? Y añado uno de desgaste. Vale, perfecto. Pues venga, dame un momentito. Vamos a recolocar aquí para que veáis también el tema del desgaste. Y le damos caña. Bueno, como veis no me he ido muy lejos. Entonces, pues vamos a lo que vamos. Venga, empezamos por este y... No, este es fiasco, ¿vale? Este nada de nada, es pifia. Vamos con un 7, le ponemos aquí un escudito. Este y este son impactos, ¿vale? Ese son impactos, ¿vale? Este viene aquí y este viene aquí. Y ahora dice, ira. Al final de paso de repetir tirada, ¿vale? Avista un 5 o más para obtener uno de desgaste. Pues entonces añadimos uno de desgaste, ¿vale? ¿Qué ponemos aquí? Perfecto, esto ya está. Y ahora este de aquí que se va al garete, pero me como una herida, ¿vale? Así que este de aquí, pues se come una herida y la hemos pifiado ahí como hemos podido. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien, empezamos. Atacamos nosotros con 3 de daño. 3 de daño significa que el tío se muere, ¿vale? Porque solo tiene 3 de vida. Si mal no recordamos, tenía por aquí 3 de vida, ¿vale? Salud 3, con lo cual ha palmado.
¿Qué hubiese pasado si no hubiese palmado? Bueno, pues el tío nos ataca y nosotros después tendríamos que poner estos toques de daño, tanto de desgaste como de defensa, en la zona de daño y reasignarle los impactos que hubiese, ¿vale? Bueno, ya está. El tío ha muerto, así que vamos a repartir ya. Vamos a repartir esto. Son 4 de oro, vamos a empezar por el oro, ¿vale? 4 de oro, 1, 3, 4, 4 de oro que se lleva el enano. Perfecto. 3 y 1, 4 que se lleva el hechicero, ¿vale? Perfecto. Y ahora son 3. A ver, tengo un momento que no lo veis y así vemos cómo subimos de nivel. Como he dicho, estamos aquí, subimos a 5, ¿vale? Y este sube a 2, con lo cual ya subimos de nivel. Pues vamos abajo. Y hay que coger 4 cartas, de las cuales hay que descartar 2, ¿vale? Porque me dice coger solo 1. Realmente sería un objeto normal y otro objeto normal, que es lo que nos tenemos que quedar. Pero vamos a ir hacia abajo porque tenemos que coger talento, tenemos que coger subida de nivel y tenemos que coger vida y tenemos que coger energía. Así que ya empieza la cosa a portarse en condiciones. Haber muerto, evidentemente yo ya me lo suponía que iba a pasar, pero nos ha venido bien. Nos ha venido bien haber morido, nunca mejor dicho. Nos ha venido bien haber muerto porque así hemos podido machacar a esos malos malosos, hemos podido subir de nivel y vamos a continuar a ver cómo apañamos a nuestros personajes. Pues a ver, lo primero de todo vamos a coger las recompensas y después nos dedicamos a administrar nuestros personajes. Cogemos 4 cartas, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ahora tenemos que repartir. Vamos a ver. Yo lo cojo aquí, después lo que me guste para uno y lo que me guste para otro y listo. Vamos a ver. Buah, espada, está claro. Espada, añade a tu reserva 2 dados, ¿vale? Y al final de repetir tirada, pues avista un +7 para tener 1 desgaste. Evidentemente para el enano, ¿vale? Y aquí que tenemos varita, tenemos otra varita, ¿vale? Y aquí una porra, ¿vale? Que es una maza. Vale, pues la espada, que va a la mochilita, ¿vale? Va a la mochilita. Que por cierto, esto va a... Yo creo que hemos terminado ya con nuestros tokens y nuestra historia, porque nos hemos movido y le hemos pegado, efectivamente. Vale. Tenemos una varita, ¿vale? Que nos daría... a ver, aquí solamente se pueden mazas y bastones. Y esto es una maza que dice que añade 1 a tu reserva de dados. No, evidentemente... este es bastante mejor, ¿vale? La forma animal, que pertenece a este personaje brujo y tal. Aunque más que brujo, yo le sigo llamando hechicero y tal, pero yo creo que es un... no sé, debe de... no sé. No estoy seguro, entonces voy a seguir dejándolo como hechicero. Vale. Entonces, de aquí, ¿hay algo que compense? ¿Hay algo que me compense? Pues no, la verdad es que ya no tengo nada que me vaya a compensar. Lo que voy a hacer es quedarme con este, ¿vale? Y este se lo voy a dar al brujo para que pueda venderlo. O sea, al brujo, perdón. Al hechicero para que pueda venderlo y así por lo menos sacar un poquito de rentabilidad. Se vende siempre por la mitad del precio que aparece en la carta. Vale, perfecto. Pues nada, esto ya lo meto por aquí para descartar. Y con esto lo que voy a hacer ahora es empezar a subir ya de nivel nuestros personajes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo ya he puesto aquí, ¿vale? Que estamos en nivel 2. Entonces, ganamos hasta 4 puntos de vida. Ya con esto serían 3 y 1, 4. 5 puntos de energía, ¿vale? 3, 4 y 5. Perfecto. Y este tendría 6, pues son 3 y 4. Vamos a cogerlo de uno en uno, ¿vale? 5, 6, ¿vale? Más cositas. Tendría 3 de vida, ¿vale? Perfecto. 3 de vida. Y con esto... pues ya estaría. Ahora nos faltaría coger el talento. Vale, pues dame un momentito que voy a escoger el talento que para cada uno de los personajes y os lo enseño. Bueno, pues yo ya tengo para el enano, que veis que que pertenece a esta facción, precisión. Al final del paso de repetir tirada, puedes avistar un 8 azul o rojo para colocar una ficha de impacto en la caja de daño o caja de defensa, lo que yo prefiera. Vale, pues lo pongo ya por aquí y lo dejo apañado. Y para nuestro amigo el brujo, ¿vale? Que la verdad, he estado ahí pensándomelo mucho porque hay otra carta que me parece cojonuda,
cojonuda, que en el siguiente nivel lo voy a adquirir sí o sí. O sea, la tengo que coger porque me va a añadir más 3 de desgaste así by the way. Y es buenísima, o sea, no tengo más que decir. Venga, aquí. La forma de oso y forma de gato tienen también repetir tirada más 1, ¿vale? Con este podría repetir tirada más 1 y aparte me daría más 1 de desgaste. Pues con lo cual, pues vendría fetén, ¿vale? Vendría fenomenal. Pues ya está, pues apañado. Pues una vez que hemos hecho esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues esta carta se descarta, ¿vale? Que es verdecita. Y cogemos otra carta verdecita. Y yo creo que va a ser la última porque ya a partir de aquí vamos a empezar con cartas rojitas, yo creo. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que nos toca y empezaré pues a colocar por aquí. A ver, tengo por aquí un azul y dos Nol de estos aquí en Dungaro, que en la zona azul. Perfecto, o sea que no me tengo que mover mucho. Vale, vale, perfecto. Dame un momentito, voy a colocar los Nol estos. Pues los Murloc, no sé, ya no sé ni lo que son, da igual, no, creo que son Murloc, yo qué sé, vale, da igual, mira, cómo se llame, ¿vale? Venga, dame un momento que los coloque y continuamos. Bueno, pues ya lo tengo, uy, perdonad que no se ha enfocado, ahora, ya lo tengo colocado, tenemos aquí a los Murloc estos y aquí tengo a los, no sé qué es lo que son, ¿vale? Y tengo por aquí a este bicho también, ¿vale? Como un tritón, lo tengo ahí. Y qué es lo que nos dice la carta. Y aquí nos dice también que ganaríamos 9 de oro, 4 de experiencia, 2 cartitas de objetos normales y una cartita adicional, ¿vale? De objeto normal. Muy bien. Pues ya terminó este turno, ¿vale? Eso significa que me voy a poder equiparme. Pues venga, vamos a ir a la parte de los... voy a guardar esto, ¿vale? Voy a ir a enseñaros cómo lo vamos a hacer, cómo voy a equiparme y continuamos, venga. Pues venga, ya por aquí lo que vamos a hacer, primero vamos a equiparnos a estos, ¿vale? Porque ya ha terminado el turno, como ya había dicho. No, perdón, este no se va a equipar. Quien se va a equipar, perdón, es el enano con esta pedazo de trozo de cacho de espada bastarda, ¿vale? Pues nos viene fenomenal. Añade 2 dados rojetes, ¿vale? Y el desgaste que nos va a venir fenomenal. Pues este sustituye aquí. Y con esto ya hemos terminado el turno. Pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya hemos hecho unos cuantos turnos, hemos subido de nivel. Hemos matado unos cuantos bichos, nos han matado, ¿vale? Que eso no lo habíamos visto todavía en un vídeo. También hemos hecho, pues, hemos subido de nivel, hemos pillado talentos, hemos hecho de todo. O sea, esta partida os he enseñado prácticamente todas las reglas en un momento, ¿vale? Y aparte no quiero alargarlo mucho porque esto ya se nos va aquí a 40 minutos y tampoco es plan de estar dándonos la murga porque no puede ser tampoco, ¿vale? Muy bien. Daros las gracias, como siempre os digo, ¿vale? Daros las gracias por estar aquí, daros las gracias por seguirnos y aquellos que no estéis suscritos, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudéis a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos fin de semana y demás, y a ver si también entre semana y tal, lo que podemos, ¿vale? Lo que se pueda, se hace. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y ante todo espero que disfrutéis del juego tanto como disfruto yo, que me encanta, este juego me encanta, yo creo que es, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que es de mis preferidos, por no decir mi preferido, ¿vale? De este tipo, ojo que es de este tipo. Así que nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, venga, chao chicos.